Elizabeth León encarna ese perfil, esa demanda, esa esperanza de la población de Lima. Para quien las cosas están pintando bien es para el Frente de la Esperanza de Fernando Olivera, cuyo fundador es Fernando Olivera, que está en nuestros estudios. Fernando, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Nicolás, gracias por esta nueva oportunidad. Quiero estas palabras, sin embargo, me permitas expresar mi solidaridad y preocupación para que sean atendidos nuestros compatriotas que han sido afectados por el sismo esta mañana allá en Sullana, en Miguel Checa. Yo he estado allí hace poco, en La Huaca, donde hemos obtenido la alcaldía distrital, y es una población básicamente agrícola, muy abandonada, ¿no? Las viviendas son muy precarias. En La Huaca, que tiene además en la parte superior del distrito, no tienen agua, no tienen nada, ¿no? Y sin embargo tienen una gran empresa, tienen ahí recursos que no se comparten. Entonces, estas son las cosas de los problemas reales que tenemos que resolver, ¿no? Y espero que se atienda rápidamente a los damnificados de este sismo. Ahora, lo que ha pasado con el Frente de la Esperanza, yo creo que ha sido una sorpresa para muchos, porque ustedes no han tenido, más allá de entrevistas que hemos podido hacer. Yo entrevisté a Elizabeth León. Debo confesar que Elizabeth León fue una de las candidatas que me sorprendió positivamente, porque era una persona articulada, con ideas muy claras, ¿no? Pero lo que creo que nos ha sorprendido a todos, tienen 11% de la votación en Lima. Es decir, son en términos electorales más importantes en este momento de muchos de los partidos que están representados hoy en el Congreso. Han obtenido un gobierno regional en una región tan importante por el tema minero como Apurímac. Y tienen además otros, ¿no?, presencia en otros distritos, pero lo importante es una votación que es nacional, ¿no? Y que es sorprendente. O sea, ¿de dónde salió de pronto este movimiento que mucha gente no sabía ni que existía, ¿no? Nosotros, todavía siguen sin saber, nosotros, en condiciones muy adversas, hemos logrado inscribir candidatos en distritos, provincias, regiones. Y digo muy adversas porque desde el principio el Jurado Nacional de Elecciones, que ilegalmente no nos inscribió el 2020, demoró nuestro reconocimiento todo lo que pudo hasta el 17 de septiembre, y se cerraba el plazo de inscripción de afiliados el 3 de octubre, afiliados que era una condición necesaria para ser candidato. A pesar de ello, cumplimos todo lo que pudimos. No pudimos abarcar todas las regiones, ni mucho menos todas las provincias, ni todos los distritos, y sin embargo hemos respondido a una directiva propia de la realidad que vivimos y de lo que debe ser la política, ¿no? El pueblo no cree en nadie ya, está muy desconfiado porque ha sido víctima sucesivamente de engaños, de promesas incumplidas, de gobiernos corruptos a todo nivel, municipal, provincial, nacional, congresal, a todo nivel. Y realmente la crisis es del sistema democrático. Y entonces, frente a ello, uno tiene que adquirir compromisos, presentar fojas de vida, ¿no?, trayectoria, ¿no?, de personas calificadas que, además de la honradez, que ya de por sí es toda una revolución, como lo dijera Alfonso Barrantes, Colito, sean técnicos, profesionales capaces de resolver los problemas de la población. Estamos, sí, me dicen, conectados telefónicamente con Elizabeth León. Justamente. Yo quisiera que justamente a eso iba, que Elizabeth León encarna ese perfil, esa demanda, esa esperanza de la población de Lima, junto con todo el equipo técnico que le ha acompañado. Mira, estamos con 3 regidores, Lucy Toro, que ha estado viendo temas de salud en la propia Municipalidad de Lima, Juan Cabero, que es economista, profesor universitario de San Marcos y decano del Colegio de Economistas, y nuestra tercera regidora, que es profesora universitaria, ingeniera de sistemas, también enseña en San Marcos, y que francamente nos llega
nos llena de orgullo ese perfil que encarna Elizabeth León, que está en la línea. Está ¿no? conectada Elizabeth León. Elizabeth, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucas. Estoy acá, bueno, sorprendida, ¿no? La verdad es que no esperaba la conexión, pero siempre atenta a resolver cualquier consulta. Sí, Elizabeth, lo que yo la llamaba, o la llamábamos en primer lugar para felicitarla. O sea, Exitosa. puede resultar sorprendente que alguien felicite a un candidato que ha obtenido el 4º lugar, pero ustedes han actuado, como está diciendo Fernando Olivera, en condiciones adversas, han tenido muy poca publicidad, pero el discurso, por ejemplo, el que tuvimos acá cuando la entrevistamos, yo le confieso, a mí me sorprendió, porque era un discurso técnico, una persona con conocimiento, ¿no? De lo que estaba hablando y de lo que pretendía, y eso me parece que ha logrado un impacto, sobre todo, entiendo, en la gente más joven, ¿no? Que ha visto en ustedes una opción, y lo que más sorprende es gente que está dispuesta a votar por un movimiento así sepa que no va a ganar. Es decir, no está votando pensando solamente en esta elección, sino en construir algo, ¿no? Así es. Mira, Nicolás, yo la verdad es que la propuesta firme que hemos tenido, personalmente yo la he asumido pensando en que la política tiene que dar un giro de 180 grados en donde no exista ni prevalezca el término yo gasto más, yo tengo más paneles, y ese ha sido el mensaje que nosotros hemos querido dar con la campaña que hemos emprendido, ¿no? Quizás no nos alcanzó el tiempo, porque yo creo que de repente 4 días más hubieran sido determinantes en la posición de nuestra candidatura. Creo también que las necesidades que hemos podido no solamente identificar, sino vivir con la población periférica de Lima ha sido espeluznante, por no decir de otro término, porque yo personalmente como líder de una candidatura, de verdad que no me daba ánimo de poner ni gestionar, ni buscar la posibilidad de poner un cartel, porque tú te imaginas cuántos panes hubiera podido comprar con ese cartel, o cuántos pollos hubiera podido entregarle a las ollas comunes, ¿no? Entonces, francamente, yo creo que una muestra de esa solidaridad ha sido el mensaje, ¿no? Porque se han acercado varias personas a querer colaborar con paneles y la verdad es que, bueno, no fueron muchos, pero los pocos que hubieron simplemente no se cristalizaron, porque hubo esa iniciativa, ¿no? La contraposición a los carteles, a los grandes carteles que había en todo Lima, a la intervención en las redes sociales con inversión también, simplemente no fue el interés, porque hay que cambiar la visión que tenemos de campaña, ¿no? La campaña tiene que ser informativa. En ese rol están ustedes, la prensa, que dicho sea de paso, debo agradecer la apertura que han tenido, porque gracias a ustedes es lo que hemos logrado. No ha sido solamente un avance solitario, ¿no? Nos ha acompañado prensa, y entre ellas ustedes, que de alguna manera han contribuido porque tienen un espacio, yo creo que bien ganado a nivel nacional, entonces hemos tenido llegada por ustedes, ¿no? Y eso es algo que también hay que valorar. Elizabeth, ayer estuvo Rafael López Aliaga y más allá de una serie de temas que tratamos, hubo uno muy delicado que tiene que ver con la relación entre el alcalde de Lima y el gobierno central, y él ha tenido expresiones muy despectivas con respecto al presidente, lo ha llamado burro, pero no solamente eso, sino ha dicho que el presidente tiene que renunciar y que él no tiene nada que hablar con él, y que él no va a hablar con el presidente ni va a coordinar nada con el presidente. Entonces, la pregunta no es si esto es correcto o no, sino si esto es realista o no. Si se puede gobernar la ciudad de Lima sin una relación que nadie pretende que sean amigos, ¿no es cierto? Ni que, digamos, se deje de fiscalizar, pero
No sé, ¿cuál es Mira, tu juicio? Mira, en posiciones políticas, nosotros ya en un momento hubo un pronunciamiento en el mes de diciembre del año pasado respecto a la situación del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo deben renunciar. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con la continuidad de este estado que estamos viviendo ahora. Sin embargo, estamos en un proceso electoral, estamos en un proceso democrático y el Ejecutivo, liderado por el presidente, pues tiene una relación necesaria con el nuevo alcalde, ¿no? Nosotros dependemos, bueno, la gestión municipal depende de las políticas que el Ejecutivo tenga que llevar adelante. Ya tiene dentro de un plan, y si bien es cierto, la municipalidad también tiene planes propios, la municipalidad no es independiente. Tenemos que crear el diálogo, ¿no?, entre ambas entidades. Es necesaria, tan importante como la relación con el legislativo, porque la municipalidad va a necesitar algunas iniciativas legislativas que van a tener que ser aprobadas. No hay mayoría de Renovación Popular en el Congreso, sin embargo, podrían viabilizarse algunos proyectos importantes que puedan financiar las ideas, los planes de esta gestión municipal, ¿no? Y yo creo que sí es necesario. Ahí tendrá que coordinar primeramente con el Ministerio del Interior. Ese es el primer paso. Así no converse con el presidente, que es un acto protocolar. Tiene necesariamente que haber una coordinación directa con el Ministro del Interior. Ahora, eso es pues necesario, porque la policía, si bien es cierto, tiene también una estructura jerárquica, ¿no? Ahí hay que conversar y coordinar las acciones. Estamos en un estado de emergencia que ha sido renovado, pero la verdad es que cada renovación debe tener como sustento un resultado anterior. Hasta ahora no ha sido comunicado ni siquiera cuál es la estrategia, ¿no? La sociedad civil se siente, bueno, ignorante de esos temas tan coyunturales que son los que están propiciando la renovación de los estados de emergencia sucesivos, ¿no? No entendemos en qué se basa esa renovación de tantos estados de emergencia, ¿no? Si no hay resultados ni siquiera negativos que puedan sustentar un consecuente estado que no se justifica, ¿no? Es un modelo de caja negra que no sabemos. Ahora, se renueva y se renueva. Elizabeth, ¿no? Yo creo que hay gente que debe estar escuchando hablar en este momento de Elizabeth León y debe estar preguntándose ¿por qué no la escuché antes? ¿Ah? ¿Por qué no la escuché antes del 2 de octubre? Yo quiero reiterar, Elizabeth, mi felicitación, porque sinceramente lo que han logrado es algo extraordinario. Tienen el 11% de los votos y lo que han abierto es, para la gente, es una opción política, ¿no? Y yo creo que de eso es de lo que se trata en un momento tan difícil como el que vive el país. Muchas gracias y felicitaciones una vez más. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por este momento y agradecer a los electores. No estoy comprometida y sigo trabajando en el tema. No voy a cesar hasta tener resultados. Muchas gracias. No, muchas gracias. Elizabeth León, candidata por el Frente de la Esperanza en estas últimas elecciones para la Municipal de Lima, ha estado con nosotros. Está en nuestros estudios Fernando Olivera, la hemos escuchado y yo quisiera, tenemos que ir a la pausa, Fernando, y quisiera que regresemos para que nos digas qué es lo que viene después. Es decir, en este momento el Frente Esperanza, con lo que ha logrado, con el 11% de votos en Lima, con la representación que ha logrado en diversos municipios, con la región Apurímac, se ha convertido en un actor de la política nacional. ¿Sí? La pregunta, y respóndemela tras la pausa, es ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después? Regresamos con Fernando Olivera. Sí. Estamos en los estudios Exitosa con Fernando Olivera, que es el líder del Frente de la Esperanza, que es un movimiento que sorprendentemente ha logrado el 11% de los votos en Lima, que ha logrado el gobierno regional de Apurímac y además no solo representación como regidores y consejeros en diversos lugares del país, sino también algunos municipios, ¿no? Alcaldías provinciales, distritales,
Y como digo, sin haber participado en todas las regiones, en todas las provincias, ni en todos los distritos, por estas trabas sistemáticas del Jurado Nacional de Elecciones y de una legislación al margen de la realidad, que se tiene que rectificar y se tiene que renovar esas autoridades que realmente están desahuciadas por la voluntad popular, ya que se ha impedido la participación de numerosos candidatos. Pero la pregunta que me planteabas antes del corte tiene respuesta, ¿no? El rostro del Frente Esperanza es Elizabeth León, es Percy Godoy, es Abel Serna, es todos y cada uno de los representantes que han sido no solo candidatos, sino que van a asumir responsabilidades de gobierno, ¿no? Como decía, gente honrada, de trayectoria, ya sea pública o en el sector privado o en ambas. En el caso de nuestros candidatos vencedores en Apurímac, Percy Godoy viene de ser alcalde de San Jerónimo y junto con Abel Serna, que viene de ser alcalde de Talavera, fueron calificados como los mejores alcaldes del Perú. Y hoy día han sido respaldados por el pueblo, eligiéndolo como presidente, gobernador regional de Apurímac y alcalde de Andahuaylas. Entonces, aquí hay una trayectoria, una propuesta técnica, un compromiso social y sin entrar tampoco a extremismos, a radicalismos, porque aquí, recuérdense que en Apurímac ganó Pedro Castillo y tras él había un mensaje, ¿no?, muy radical, y nosotros ahora hemos vencido y en primera vuelta y largamente, sin caer en radicalismos, pero sí con el compromiso de resolver los problemas reales de la población. Ha sido, ¿no?, brutal, ¿no? Ha tenido que 40%, me parece. Así es. Ahora, Fernando, ¿qué es lo que piensan ustedes de este entrampamiento político en el que estamos? Donde hace meses que estamos en la discusión de la vacancia presidencial o de la inhabilitación del presidente, pero al final, lamentablemente, todo muere en el Congreso, porque finalmente son los votos del Congreso los que deciden si esto ocurre o no. El problema es que si no hay los votos en el Congreso, quiere decir que vamos a tener que convivir con la presencia del presidente Castillo hasta el año 2026, a menos que en el camino ocurra algo que abruptamente cambie las decisiones de los congresistas con respecto a su voto, ¿no? Sí, esa realidad, esa proyección es muy grave, ¿no? Lamentablemente hay que decir que la solución debe ser urgente, prioritaria, y como lo dijimos en diciembre del año pasado, que se vayan todos. Lo dijimos en diciembre del año pasado porque los índices, las evidencias de corrupción a nivel presidencial y también en el Congreso ya eran visibles y no tenemos que esperar llegar al fondo del abismo para tomar decisiones. Y ahora la situación cada día es más grave. El informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria señala que el Perú en el año de gobierno de Pedro Castillo ha crecido en 8 millones de compatriotas, de peruanos, peruanas, en inseguridad alimentaria, que no es otra cosa que hambruna, que no saben si el día de mañana van a comer o si tienen que dejar de comer para que coman sus hijos. Somos 16 millones de peruanos en esa condición. Subió de 4 a 8 después del COVID y primer año de gobierno de Castillo a 16 millones. Yo lo he visto ya, provincias altas del Cusco, Puno, donde he llegado. Ya la desnutrición ya es hueso y pellejo. ¿Qué vamos a esperar? La desnutrición infantil creciendo notablemente. Claro, entonces tú lo que crees es que el problema es que si depende del Congreso, eso es, o sea, tú dices ya que se vayan todos, pero resulta que hay una parte congresista que quieren que se vaya Castillo de Dina Boluarte por quedarse ellos. A eso iba. Y hay otros que lo que quieren es quedarse de todos modos con su curul como dé lugar y que por lo tanto no están dispuestos a renunciar a sus privilegios de congresistas sin importar lo que sienta o piensa el país, ¿no? A eso iba, a que realmente los congresistas deben sí proceder a la vacancia, a la salida de Castillo o de Boluarte, pero para tener autoridad moral deben de poner por delante su autodisolución. Sí, señor, yo doy el ejemplo, yo respeto la voluntad popular, yo hago un mea culpa y veo una solución política como sucedió el año 2000. Eso fue lo que hicimos.
pero lo propiciamos. Yo escucho a López Aliaga, que tiene realmente, no sé cómo calificarlo, es elegido alcalde de Lima, pero lo primero que hace es, dentro de su rol político, pedir la renuncia. Que le instruya a sus parlamentarios, ¿no? Que den el ejemplo, porque son de los que hablan mucho, pero sin embargo se aferran al curul con un tornillo ahí que no lo quieren romper. Montoya, Cueto, todos ellos no. El que el parlamentario deje su mandato es un golpe de Estado, dicen. Y entonces, eso les va a dar autoridad moral para poder inclusive convocar y tratar con gente del bloque magisterial, con gente de Perú Libre que pueda haber rescatable y hacer un bloque sólido para la autodisolución y para la vacancia, y que vayamos a una solución integral con nuevas Ahora tú elecciones. dices, no hay salida al Perú tal como estamos, no podemos seguir perdiendo más tiempo, lo que hay que hacer es que se vayan todos y que haya elecciones adelantadas. Y ahí es donde aparece el cuco de ¿no es cierto?, Antauro Humala. Hay gente que ya te está diciendo, no, si se adelantan las elecciones, el que va a venir es Antauro Humala. Entonces lo que hay que hacer es impedir que sea candidato y hay que cambiar la legislación para bloquear la candidatura de Antauro Humala. ¿Tú le tienes miedo a Antauro Humala? Perdón, ¿dónde hemos ganado, Nicolás? Bueno, en Apurímac. En Apurímac, ¿dónde? En Andahuaylas también. Nosotros no tenemos miedo porque tenemos una trayectoria, ¿no? Y porque tenemos propuestas, soluciones realistas, y porque conocemos al elemento, pues, ¿no? A nosotros no nos va a contar cuentos. Lo que tenemos que hacer es una docencia política en general a nivel nacional. Yo he estado viajando por el sur, por una serie de regiones, y muchos compatriotas desconocen, ¿no? Desconocen, por ejemplo, el contenido de la Constitución, que yo no soy un fan de esta Constitución, hice campaña por el no contra esta Constitución, y no está mi firma aquí, pero que hay muchas cosas que se pueden hacer inclusive con esta Constitución, como por ejemplo acabar con los oligopolios, sancionar el abuso de posición dominante como sucede con las farmacias, el oligopolio de Rodríguez Pastor, que se ha comprado Mifarma, Incafarma, FASA y todo lo que aparezca, y que nos cobra de 5 a 10 veces lo que cuesta un medicamento en Europa, y que nunca hay medicamentos genéricos. Nosotros propusimos por eso las farmacias de la esperanza, para que haya medicamentos genéricos, y trabajaremos en esa línea. Pero como cito esto, tenemos pues una serie de cuestiones que se pueden hacer, pero no se hacen. Por ejemplo, el gas de Camisea. Hay que masificarlo. Sí, señor. Pero ¿por qué no se impulsa la masificación del gas en el Perú? Porque le conviene finalmente al concesionario exportar, donde le pagan mucho más de lo que significa dejar el gas en el Perú, como manda el contrato. Claro, porque el contrato establece que lo que se exporta es el excedente de lo que no se haya usado en el país, pero no se está usando. Pero si no se masifica, entonces todo es excedente. Y entonces, ¿qué es el negocio del concesionario? ¿Con quién? Con la complicidad de un gobierno que lo permite. Y ahora que vemos la incapacidad para adquirir fertilizantes, que está afectando a nuestro agro, que va a bajar su productividad, que va a elevar los precios, podemos hacer fertilizantes, tenemos nuestro gas. En Cachimayo hay una planta de fertilizantes, pequeña, era privada. En Cusco, ¿no? para los que no conocen. Cusco. Nosotros podemos poner la gran planta de fertilizantes para atender a todos los agricultores del Perú. Hay que jalar un ramal ahora mismo, mientras se resuelve lo del gasoducto surperuano, un ramal hacia el Cusco. Tenemos el proyecto que ha sido hecho, inclusive auditado por Herrera Descalzi, por empresas desde cuando Cuaresma fue presidente regional. Y sin embargo, no se hace nada. El país está paralizado. Y por eso es que tenemos nosotros que tomar decisiones urgentes. No podemos seguir hundiendo al país en el hambre, la miseria, la postergación. En el caso de Lima Metropolitana, claro que se puede hacer muchísimo. Más allá de que tiene que haber una relación institucional del municipio de Lima ya sea con el Ejecutivo, con el Congreso. Pero perfectamente la Municipalidad de Lima, como lo planteamos con Elizabeth León, debería recuperar sus atribuciones, por ejemplo, en transporte masivo, en el tema del ATU, que son atribuciones legales y constitucionales. Y eso es una ley.
pues que la tramiten en el Congreso. El caso de Sedapal, que tiene 5.600 millones de soles para proyectos de agua que están aguantados y postergados acá en Lima Metropolitana, por mandato constitucional ilegal que ya existe, Nicolás, ya existe. Yo escuché entrevistas previas. No, ya existe. Lima es un régimen especial que está constitucionalmente reconocido, que está así reconocido en la ley orgánica de las regiones, y sin embargo hay que ejecutarlo. Sedapal tiene que volver a Lima, ¿no? Y ahí resolver los problemas, no que sea la caja chica, media o la caja grande de los gobiernos que paralizan los proyectos, mientras este derecho fundamental que es el agua, no solamente en Lima, en todo el Perú, millones de peruanos no tienen acceso al agua, al desagüe, al saneamiento. Pues todo eso se puede ejecutar, seguir avanzando, mientras viene la solución política integral que tenemos que darla. Los signos son alarmantes de la economía y de los sectores sociales, y por eso el Frente Esperanza, Nicolás, como por definición somos un frente, ¿no? Trascendemos ideologías, ¿no? Y convocamos, los que sí no tienen sitio son los mercantilistas, los corruptos, los ultras de izquierda, violentistas, los ultras de derecha, racistas, clasistas, que los hay, ¿no? Que por más de que digan yo te amo, yo te amo, yo te amo, les brota por los poros ese desprecio a gente que realmente es tan humana y tiene tantos valores buenos como cualquier otro. Pero como digo, ahora, ¿tú eres consciente, lo convocamos, ¿no? ¿Tú eres consciente de que este resultado electoral, así como ha golpeado duramente a varias organizaciones políticas, te pone a ti en el escenario como un protagonista? O sea, que tienes en este momento la posibilidad, porque la gente está buscando, Fernando, la gente está buscando dónde depositar sus esperanzas, en quién creer en un país donde nos han decepcionado demasiado y demasiadas veces. Entonces la gente está buscando, y la gente de bien, que es la mayoría de peruanos, de gente decente, trabajadora, que quiere que la política deje de ser un asco como lo es hasta hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tenía que creer en ti? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el balance que haces tú de tu participación en el gobierno de Toledo, considerando que Alejandro Toledo está a punto de ser extraditado por un delito de corrupción, ¿no? Mira, realmente estoy siempre, no sé qué término usar, pero siempre se pone ello. Si quieres un balance personal y político, una vez más, porque tenemos una fijación con el tema. Pero es un tema. No, te lo digo. Mi gestión en el Ministerio de Justicia no es por nada, que la juzgue el pueblo, ¿no? Pero hicimos muchísimo y bien. Entre ellas, por ejemplo, enfrentar una huelga de hambre de todos los terroristas, con Abimael Guzmán a la cabeza y Polay, que pedían que se les dé el tratamiento de presos políticos, amnistías y cuanta cosa más que se había comprometido en el gobierno anterior, con acta de Defensoría del Pueblo. Nosotros dijimos, ni hablar, señor. Aquí estos son los genocidas que no merecen ningún tipo de consideración. Y tuvieron que quebrar. Le descubrimos que su huelga de hambre era un fraude, ¿no? Tenían alimentos, etcétera, y se cayó y pedían chepa. Pero hicimos muchas cosas que lamentablemente en el Congreso se detuvieron, ¿no? Claro, yo presenté, por ejemplo, una iniciativa que tiene hasta el día de hoy vigencia y sigue siendo nuestra, ¿no? Para renovar totalmente la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema y empezar de nuevo, porque lamentablemente hay que decir que la crisis de la justicia es total, ¿no? En donde tenemos que empezar con sangre nueva, gente nueva, limpia, aparte de otras reformas, y que realmente recupere su plena autonomía, su independencia del Poder Judicial, pero aplicando la ley y no por mandatos políticos o mafiosos como actualmente hay en la justicia en el Perú, porque el cuello blanco y Nostroza es uno. ¿Cuántos cuellos blancos hay hoy día en la Corte Suprema y en la Fiscalía Suprema? Pues todos tienen que irse a su casa, y eso ya es un gran premio. Más de uno tendrá que ir a la cárcel. En fin, es revisar, no sé, toda esa gestión. Y cuando asumí la responsabilidad en la Embajada del Perú en España, pues ahí que lo digan los compatriotas. No es por nada, pero
creo que si no ha sido la mejor, es una de las mejores gestiones que ha habido. Resolvimos problemas concretos de la población, desde convalidar las licencias de conducir, los tratados, el convenio de seguridad social para reconocer aquí lo de allá y lo de allá y lo de aquí allá. En fin, se hizo mucho, claro, con honradez, con transparencia, y dimos gobernabilidad democrática frente a un escenario muy desestabilizado. Recuérdense que cuando llegó Toledo hasta contenido racial había en la oposición a él. Decían, ¿cómo nos va a gobernar un cholo? ¿No? Y encima había cantidad de personas muy poderosas en la cárcel que le pusieron fecha. En un año cae. Y teníamos que consolidar pero tampoco puedes olvidar ese régimen democrático. De acuerdo, pero tampoco puedes olvidar que finalmente terminó traicionando sus propias promesas y terminó involucrado en actos vergonzosos de corrupción, incluyendo el país. Nicolás, ¿ves? Seguimos, pero te lo digo, eso desde el primer momento que lo descubrimos, así como lo descubriste tú, lo descubrí yo en el momento en que llegó la noticia de Estados Unidos. Desde el primer momento la posición es muy dura, ¿no? No tiene perdón de Dios, que se aplique todo el peso de la ley y más todavía porque llegó efectivamente con una bandera supuestamente ¿no? anticorrupción, ¿no es cierto? Y mira lo que estaba haciendo a espaldas de todo el país y por supuesto de quienes estábamos nosotros defendiendo principios, ¿no? Felizmente están mayoritariamente identificados quiénes son los miembros de esa organización criminal, ¿no? Veo que muchos no son peruanos, parece que la cosa estaba encerrada ahí en una camarilla extranjera, pero claro que tiene que recibir sanción y yo espero que finalmente se pongan de acuerdo, porque ahí veo que Procuraduría, Ministerio Público están bloqueando el proceso de extradición entre ellos. Pero repito, nuestra convocatoria es muy amplia y estamos recibiendo respuesta, porque no solamente se trata de asumir un liderazgo o de presentar candidaturas para gobernar, porque finalmente ya vemos cada día más que a Palacio llega cualquiera, ¿no? La cuestión es gobernar y gobernar bien. Y para gobernar bien, claro que hay que tener propuestas como la tenemos, la hemos demostrado en Lima, en Apurímac, en Cusco, en todo el país, sino que hay que tener equipo. Y desde ya nosotros estamos ya constituyendo nuestros equipos de plan de gobierno, ¿no? Y por supuesto consolidando la organización, porque para enfrentar al poderoso sistema de corrupción y las campañas millonarias que son signos exteriores de corrupción, ya llegan hipotecados los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y tal. Ya deben. Llegan hipotecados. Aparte de cuántos han salido, cuántos corruptos han salido, es impresionante. En Moquegua nos quitaron una candidata, ese Jurado Nacional de Elecciones de la Corrupción, una candidata sin ningún fundamento. ¿Para qué? Para que entre uno que admite que bueno, que él ha robado en carretilla y que ha compartido con sus círculos cercanos. No puede ser. Fernando, tenemos que terminar por hoy. Yo te agradezco mucho la presencia acá. Te felicito una vez más por el resultado que han tenido en la última elección y creo que tienes que ser consciente de la gran posibilidad que se te abre a ti personalmente en un momento como este y a tu movimiento, ¿no? Muchas gracias una vez más. Si me permites, Nicolás, una palabra final. Bueno, hoy a las 12 damos una conferencia de prensa donde vamos a fijar nuestra posición post elecciones regionales municipales, pero desde ya quiero adelantar aquí que el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado no hacer ninguna alianza política de cara a la segunda vuelta de las elecciones regionales. Porque básicamente esos candidatos son candidatos de la corrupción, de las campañas millonarias. Y nosotros mantendremos nuestra independencia y seguiremos trabajando para resolver las necesidades del pueblo. Muchas gracias una vez más, Fernando. Y mucha suerte. Muchas gracias, Nicolás.